الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hoy vamos a hablar sobre un hadith en que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo cómo van a hacer sadaqa los pobres, los que no tienen dinero. Es hadith narrado por Abu Dharr radiyallahu anhu, que algunos compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam. Esos sahaba que preguntaron, esos habían muy pobres. Y el narrador de este hadith también es Abu Dharr radiyallahu anhu, también había un sahabi muy pobre. Ellos pensaron una cosa, que en adoraciones de Islam, los ricos y nosotros pobres somos iguales. Los que tienen dinero, ellos rezan y nosotros también rezamos. Ellos ayunan y nosotros también ayunamos. Pero como ellos tienen dinero y hacen sadaqa, pero nosotros como no tenemos no podemos hacer. Ellos preguntaron al profeta alayhi salatu wassalam, que como ellos tenían duda, que como ellos hacen caridad los ricos, pues en esta adoración ellos están ganando a estos sahaba. De este hadith también sale un resultado, que en la pasión de la competencia en obras buenas es bueno, no es malo. Como Allah subhanahu wa ta'ala también dijo en el Corán, fastabiqul khairat, que competid en las buenas obras. Estos sahabas hablaron con el profeta sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulallah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur, oh mensajero de Allah, los ricos se han llevado las recompensas, lo han superado a nosotros. Yusalluna kama nusalli, ellos rezan como nosotros rezamos. Wa yasumuna kama nasumu, ellos ayunan como nosotros ayunamos. Wa yatasaddaquna bi fudulil amwalihim, y dan mucho en caridad en virtud de su riqueza. Pero nosotros, como no tenemos dinero para nuestras necesidades básicas, ¿y cómo podemos hacer sadaqa? Qala, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: ¿awalaysa ka ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun? ¿Que no has visto que no ha hecho Allah subhanahu wa ta'ala para ti, para dar caridad? ¿Que no ha hecho Allah subhanahu wa ta'ala otras formas para vosotros para hacer sadaqa? Inna bikulli tasbihatin sadaqatin, es verdad que cada vez que dices subhanallah es una sadaqa, es una caridad. Wa kulli takbiratin sadaqa, y cada vez que dices Allahu Akbar es sadaqa. Wa kulli tahmidatin sadaqa, y cada vez que dices alhamdulillah es una sadaqa. Wa kulli tahlilatin sadaqa, y cada vez que dices la ilaha illallah es sadaqa. Wa amrun bima'rufin sadaqa, y ordenar lo bueno es sadaqa. Wa nahyun an munkarin sadaqa, y prohibir un mal es sadaqa. Wa fi bud'i ahadikum sadaqa, y en el bud'i hacer actos sexual con sus mujeres y de mujeres con sus esposos, en este también hay sadaqa. Ahora aquí estos sahaba sorprendieron que bueno, si decimos subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar es sadaqa, pero ¿cómo puede ser si hacemos sexo con nuestras mujeres? En este también sadaqa. Qalu, ellos dijeron: ya Rasulallah, ayati ahaduna shahwatu wa yakunu lahu fiha ajru, o mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam, cuando uno de nosotros cumpla con su deseo carnal, deseo sexual, ¿tendrá alguna recompensa por eso? Qala, el profeta alayhi salatu wasalam dijo: araitum law wada'aha fi harami aqana alayhi wizru, ¿no ven que si actuara este deseo de manera ilegal, entonces merecería el castigo? فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرُ. De la misma manera, si actuara de acuerdo con el halal, con este tema, un deseo de una manera legal, entonces será merecedor de una recompensa. Ahora de este hadith viene una imagen muy amplia de adoración, que si la dirección de vida de un hombre
es un camino recto, que él tiene que adorar a su Señor, a Allah, sí o sí, en todos casos, pues todas cosas para él, si él come, es sadaqa, si él bebe, es sadaqa, si él hace algún trabajo para su necesidad, también es su adoración. Incluso si él tiene una relación sexo con su mujer, también es adoración para él. Y la otra vida que se pasa en haram, que sus necesidades y preferencia es este mundo, no akhira. Pues todas sus adoraciones se multiplicaron con 0. Sus adoraciones, sus salat, todos serán 0. Bueno, en otra parte de este hadith viene, porque esta es narración de Sahih Muslim, y en otra parte viene que ahora estos compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, esos pobres, empezaron de hacer estos adhkar. Lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dejó para leer Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ahora los sahabas ricos vinieron a ellos y dicen, ¿qué estás haciendo Ahora como había un hadith, no lo podían ocultar. Y dijeron que el mensajero sallallahu alaihi wasallam ha dicho que hacer adhkar, decir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, también es sadaqa. Ahora los ricos también empezaron a hacer Ahora esos compañeros pobres otra vez vinieron al profeta sallallahu alaihi wasallam y dijeron, oh profeta alaihi salatu wasallam, ahora ellos también han empezado otra vez nos van a superar. Aquí también se ve que estas personas se sienta que ellos lo que hacen no es un tema diferente, no son un superhumano. Si nosotros salimos de un animalismo y para ser humano, tener un camino recto de Allah, si alguno hace, le hace superhumano, no es alguna cosa diferente. Y esos sahaba también lo piensan, eso no son una creación diferente. El superhumano es seguir las comandas de Allah subhanahu wa ta'ala. Pues el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo, pues es gracia de Allah sobre quien él quiere. En lo tienes que aguantar. Porque a una persona a quien Allah subhanahu wa ta'ala le hace gracia, no podemos decir por qué Allah lo ha hecho sobre Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.